Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, una casa abierta, receptiva, con muchos años, pero muy joven, porque al decir muchos años es que es la casa regional más antigua de España, de cuantas hay por el mundo esparcidas. Nació el 2 de octubre de 1881, quiere decir que ya tiene 137 años. Con espíritu, vuelvo a decir, espíritu joven, con ganas de ilusionar sobre todo a la juventud, que es tan difícil, porque si la juventud no se suma, las cosas se mueren. Los jóvenes son el presente y el futuro, y entonces les queremos cerca. Nos gustaría tenerles cerca, porque además siempre aportan cosas importantes, cosas nuevas. Bueno, lo primero que quería decir ahora es presentar las excusas de nuestro presidente, que se encuentra en Oviedo, en una reunión de la comunidad, y no tiene el don de la bebida, no sabe estar en dos sitios a la vez. Dicen que solo lo saben hacer las mujeres. Entonces, bueno, igual es verdad. Nosotros tenemos una actividad muy alta, una actividad cultural muy interesante. Tanto es así que yo creo que nadie tiene el tiempo suficiente para poder ver todo lo que aquí se ofrece. Aquí y en la finca, porque tenemos una finca en el kilómetro 25 de la carretera de Extremadura, una hermosa finca de 17 hectáreas, con unas instalaciones deportivas importantes, entre ellas 3 piscinas de verano, En invierno no nos atrevemos a bañarnos. Y luego todo lo que se ofrece aquí, que son muchos los actos. Aquí es raro el día que no hay una actividad. Entonces, quiero decir que los que son socios les falta tiempo para ver todo lo que ofrecemos, pero bueno, cada uno puede sumarse a aquellos actos que le interesan más. Hoy tenemos con nosotros a Arcadio Martínez, ¿no? ¿Es así? Sí, Arcadio Martínez, que nos ofrece un interesante libro del que naturalmente hablará él. Y luego además tenemos lo que es a la Sociedad de Humanitarios de Moreda, que está representada por Jesús Quirós. Y entonces, bueno, voy a hacer una pequeña breve semblanza, porque lo que quiero es que se vea la proyección, escucharles a ellos lo que tengan que decir, y luego ver las proyecciones que nos van a ofrecer, que seguro que van a ser muy interesantes. Entonces voy a hacer una breve síntesis de la biografía, de la amplia biografía del autor, que la mayoría le conocen, pero bueno, pues si alguno no es así, que sepan que estamos hablando de Arcadio Martínez, nacido en Moreda, Aller, Asturias, vive en Madrid, es economista y tiene experiencia en todos los ámbitos de las actividades actuales en su profesión. Ha sido funcionario público, ejecutivo de multinacionales y emprendedor. Una palabra muy usada ahora mismo, eso de emprendedor. Yo creo que hace falta, emprendedor. Fue vicepresidente de Telefónica en Brasil, directivo en la multinacional de telecomunicaciones ATT, en Chicago y Bruselas, agregado comercial de España en Argel, en Chicago, e impulsor de varios proyectos empresariales en Brasil y España. Posee un máster. Pero este es de verdad, ¿eh? Este es de verdad. No fue conseguido en la Universidad de Chicago. Es un Master Business Administration. Este es su primer libro, dice aquí, y supongo que es verdad, porque no nos vienen a contar mentiras, seguro que es verdad. Y yo digo que, bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, y debe escribir el que sabe de lo que se habla. Y estoy convencido que aquí se trata de eso. Y paso entonces ahora a hablar, porque quiero ser breve, a la Sociedad Humanitaria de Moreda, que dice que tiene sus orígenes en el año 1905, también tiene años, con el objetivo de hacer valer los derechos de los ganaderos de Aller sobre los pastos de los montes colindantes de este concejo con los de Lena, reivindicando esta sociedad el respeto al convenio de uso conjunto de estos montes
establecida a finales del siglo XIX y que los ganaderos de avena pretendían dejar sin efecto. El pleito interpuesto en 1914 contra estos ganaderos de avena se gana y, cumplido este objetivo, la sociedad se constituye en una sociedad de carácter benéfico, socorriendo muchas necesidades de la parroquia integrada por las poblaciones de Moreda y Caborana, actuaciones que hicieron a los integrantes de esta sociedad merecedores del apelativo de humanitarios. Entre las primeras actividades de esta sociedad, al margen de la defensa de los intereses de los ganaderos y comerciantes que la constituyeron en sus orígenes, y las actuaciones de carácter humanitario con los más necesitados, cabe destacar la construcción del alcantarillado de Moreda y Caborana y la conservación de las costumbres populares, muy importante, las dos cosas. La parroquia de Moreda, bueno, esta parte yo me la paso, me lo salto, porque no me quiero meter en política. Lo dejamos ahí. Lo único que quiero decir es que esta sociedad está en posesión del Urogallo del Centro Asturiano de Madrid, por sus méritos contraídos en todas estas labores humanitarias, las que hemos mencionado aquí, y muchas más que no se han mencionado. Y bueno, pues nada más. Lo único que quiero decir es que gracias por venir y vamos a escuchar lo que nos digan ellos. Buenas tardes. Hoy nos encontramos aquí reunidos en la presentación del libro sobre la vida y obra de José Suárez, escrito por Arcadio Martínez, al cual tenemos que felicitar en primer lugar por esta idea y después también por la obra en sí misma. Arcadio Martínez, como bien se ha comentado, nació en Moreda, hoy en día vive en Madrid, después de transitar por varios países, por Europa y América, ya que durante su dilatada vida profesional como economista desempeñó diversos cargos en empresas multinacionales, incluso fue un emprendedor con gran éxito. Este que presentamos aquí hoy es su primer libro, que fue escrito a caballo entre Sao Paulo y Madrid. Y hemos de considerar que es un gran acierto, ya que se trata de una obra que se hacía necesaria y que por fin alguien tuvo esa gran idea de inmortalizar la trayectoria de José Suárez, actor y vecino de Moreda de Allí. En este libro, aparte de su cinematografía, se repasa también la interesante peripecia vital del artista, que corresponde a la de una persona de ideas muy conservadoras, franquista convencido, voluntario de la División Azul, que por una conjunción improbable de factores se convirtió en actor y con dedicación y esfuerzo se convirtió en uno de los principales galanes de nuestro cine. Cierto es que si nos paramos a pensar, hemos de reconocer que Suárez fue un paisano de aquí, un gran asturiano, más que de ningún otro sitio, que sacó el nombre de Asturias de entre las montañas y lo llevó por varios países. Su amor por la música asturiana también le hizo abrir puertas a grandes cantantes de esta modalidad. Por ello considero que se merece este reconocimiento, que pudiéramos considerar llega con un poco de retraso. Hoy, a través de este libro, tenemos la oportunidad de rendir homenaje a un personaje de cine, que no de ficción, ya que José Suárez era real y uno de los actores más grandes que dio el cine español. Dio vida a multitud de personajes, bandolero, narcotraficante, pescador, magistrado, etc., trabajando a las órdenes de grandes directores, tanto españoles como de varios países europeos, compartiendo reparto con grandes intérpretes también de diferentes nacionalidades. Destacar también su figura como presidente que fue de la Sociedad Humanitarios de San Martín, sociedad centenaria que responde a sus dos grandes premisas y fundamentales: solidaridad y tradición. Eslogan que fue elegido para la celebración de su centenario en el año 2005. La exposición también de su trayectoria fue vista en esta casa. Y recoge a la perfección también el espíritu de los humanitarios, que tratan de imprimir
a todas sus actividades en defensa de los más necesitados y del mantenimiento de la cultura tradicional. Desde su fundación en 1905, el aspecto social ha sido el objetivo más importante a alcanzar, ocupándose además de prestar su ayuda para cubrir necesidades económicas perentorias de la labor intensa de lograr también la reinserción social y laboral, así como mejorar el nivel y la calidad de vida de todas aquellas personas que están dentro del ámbito de actuación de la sociedad. Es a partir de la nueva etapa, iniciada en 1966, pues hubo un paréntesis, por las circunstancias que podemos conocer de lo que ocurrió en este país, es cuando aparece un nuevo objetivo, que es la defensa y la promoción de la cultura asturiana en todos sus aspectos. Durante su mandato tuvo la difícil tarea de asentar una idea y ponerla en funcionamiento. A José Suárez le toca marcar un paso más en este crecimiento. Nace así la figura del pregonero, la representación de la Siana. Se convoca un concurso fotográfico para ilustrar el cartel de la fiesta, fomentando con todo ello un nuevo camino. En esta nueva etapa, con un gran grupo de colaboradores para preservar las costumbres de nuestros abuelos, se registran, según las crónicas, un buen número de asociados, de los que vienen a dar sin esperar recibir nada a cambio. Esa es siempre la premisa de trabajo de nuestra sociedad de humanitarios. Mención también de su etapa como presidente es el encuentro con los emigrantes que llegaban desde Bélgica, en principio. Quizá esa faceta suya de tener que vivir temporadas fuera de su entrañable moreda le hacía sentir esa sensibilidad hacia aquellos que estaban en la lejanía. Agradecimiento pues para Arcadio por ofrecernos esta obra en su recuerdo y que quede el presente de este reconocimiento a uno de los actores más grandes de la historia del cine español y no siempre recordado. Muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí. Yo creo que es muy significativo que estemos hoy aquí en el Centro Asturiano de Madrid y con la Sociedad Humanitaria de San Martín, porque son dos asociaciones que tuvieron gran vinculación con José Suárez. José Suárez vivió aquí en Madrid bastantes años y era frecuentador del Centro Asturiano, y hay mucha gente por aquí que todavía os acordáis de cuando él estaba en el antiguo edificio de la calle Arenal. De la Sociedad Humanitaria de San Martín, como mencionó Julio, fue presidente y le dio un impulso muy grande, mucha visibilidad, porque entonces él era una persona muy mediática y a principios de los años 70. Y también muchas gracias por acompañarme aquí, porque la sociedad, además de hacer una labor humanitaria impresionante, organiza una fiesta fantástica que, para los que no la conozcáis, os la recomiendo mucho. 11 de noviembre, Moreda, San Martín, es una de las mayores fiestas que uno puede vivir en Asturias. Entrando ya en materia, quiero hablar de la figura de José Suárez, el actor, y mejor que contaros cómo fue su trayectoria o explicar de alguna forma lo que hizo y que pueda merecer un libro como el que hoy estoy presentando. Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, sobre todo cuando estamos hablando de la vida de un actor y de la obra de un actor. Y entonces lo que he hecho ha sido prepararos un vídeo con lo que creo es un resumen de su trayectoria profesional. Creo que resume lo mejor de sus películas y algunas de sus mejores interpretaciones. Si podéis apagar la luz, por favor.
escenas del primer cuartel, película sobre la fundación del Cuerpo de la Guardia Civil. Al estreno de Gran Gala, cuyo beneficio se destina al Colegio de Huérfanos de la Benemérita, asisten, entre otras personalidades, el director general del cuerpo, señor Ramírez de Cartagena, el ministro de Información y Turismo, el director general de Cinematografía y Teatro. Esta es la actriz Gloria Cámara, que tiene un importante papel femenino en la película. El actor José Suárez es protagonista de esta producción. El director Ignacio Iquín. El crítico Alfonso Sánchez hizo la presentación de esta película, declarada de interés especial por su argumento, que exalta la vida y la obra de estos hombres beneméritos que integran una de las más gloriosas instituciones del ejército español.
No, gracias. Son de doña Manolita, se sortea mañana, los últimos de la suerte. Entonces, ¿es seguro que perteneceré a tu grupo? Desde mañana mismo. Pero no te alegres demasiado. Acostumbro a ser muy severo con mis hombres, sobre todo con los que quiero ayudar. ¿Y me vas a ayudar mucho? Claro, más de lo que tú quisieras. Para empezar, he hablado con el jefe y ya te tiene preparado un servicio. ¿Te compra esta sortija de oro? Ahí va, usted disimula, don Basilio, no me había percatado. Pues se trata de descubrir al ladronzuelo de un garaje. Y para no infundir sospecha, fingiremos que entra como empleado un agente novato y con cara de tonto. Y el novato con cara de tonto soy yo. ¿Verdad, eminencia? Blanco. Cobre. No estoy muy seguro de que descubras al ladrón, pero sé que harás un lavacoches perfecto. Andando. Yo cogeré el metro para ir al banco. Me espera mi tío. El cambio, señor. Os espero en la brigada y acuérdate de que por una vez en la vida pienso llegar pronto a casa. Toma. ¡Ponte! ¡Gracias! Tu marido. Gracias, Juan. Sentiste en mi voluntad y la esperanza de verlo girar otra vez. Yo siempre cumplo lo que prometo. ¿Subimos? Ahora cuando subía, pensaba en lo mucho que hemos trabajado para lograr esto. Era una emoción. Ya la tiene cumplida. Está bien. Voy a arreglar un poco esto. Es demasiado trabajo para usted. En los 6 meses que lleva en casa me ha dejado a cenar. Se me están poniendo manos de rey. Así debieron estar siempre. Es que aquí el campo parece más hermoso todavía. ¿Puedo parar? Ya le dije nada. La broma, no de esa chica, Isabel. Ya te lo he dicho. ¿Qué? Una canalla. Sí. Sí, una canalla. Esos tíos son unos cabezos. Pero tú... ¿Qué? Nada. Creí que eras de otra manera. ¿Cómo? Más hombre. Más entero. Pero si total es una broma. Para reírnos. ¿Todos? No te entiendo. Ella también se va a reír. Vale, no le va a pasar nada. ¿Tú qué sabes? Me dais asco. Bueno, cállate ya. ¿Será si quiero oyes? Tonina. 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 ¿Qué? No te enfades, mujer. Sinvergüenza.
La chacha. Uy, qué vestido. Estás preciosa y mucho más joven. Es tu novio, ¿no? No sabes cuánto me he alegrado, pobrecita. Yo no me lo quería creer, ¿verdad? Anda, hija, que bien te acostaste. Sí, pero al fin, fíjate. Bueno, os dejamos. Adiós, guapa. A ver, ¿qué hacéis? Venid conmigo a ver la casa, ¿eh? Adiós. ¿No está usted? Uy. ¿No estás contenta? Me revienta la gente. Son malas. Dicen la palabra justa para fastidiar. Interrogamos a todos los que la tarde de fin de año habían frecuentado el puerto. Comprobamos las guardadas en un sotero. Al fin nuestra sospecha que cayeron en un tal Orlando de Juan a causa de una riña que tuvo con Apolinar Grefi días antes en la verja del puerto. Pero no come. No tengo ganas. Es que estás preocupado por algo. Ahora que lo habíamos conseguido, que has encontrado trabajo. No, no es nada. Bueno, ¿qué decides? ¿De qué? ¿Compramos esa alcoba o no? ¿Qué tiene que ver eso ahora? Para eso siempre hay tiempo. Pero es una ocasión. Además, comprar la alcoba con el primer jornal trae suerte. ¿Y cuánto cuesta? Poco. Calla. Para el sábado he prometido dar el anticipo de la casa. ¿Y cuál has comprometido? Pues la de 2 habitaciones. Nos basta con la de una. Puta. ¿Y no te vas a dejar a los niños en la calle? Mamá dice que no escuchas. No puedes echarte una familia de 6 personas sobre tus espaldas. Mami, en casa éramos muchos. ¿Y sabes lo que hacía mi madre para que espabiláramos? Para los 9 hijos preparaba desayuno solo para 8. Así que el último que se levantaba se iba a la ayunar. Yo puedo dormir a los pies de la cama con vosotros. Oh, no, eso no. Tienes que venir conmigo. Hay una orden de arresto contra ti. Pero si nunca se ha peleado con nadie. Es el hombre más bueno que he conocido. Honrado, cariñoso. Dice eso porque le quieren. Iban a casarse. Era ya algo tuyo. También mi padre era algo mío. Y nos ha dejado. Marchó a América y ha creado otra familia. Y la de aquí. Mi madre y sus hijos. 5. Como si no los hubiese tenido. En cambio, Orlando, cuando me ha conocido, se ha ofrecido a hacerse cargo de todos nosotros. Como si fuese un padre. Vea usted si hay diferencia. No puedo darle permiso para verle hasta que yo le haya interrogado. Lo lamento.
No te asustes, preciosa. Eras tú la que bailaba en el cantín. Sí. No tengas miedo, mujer, que no voy a hacerte nada. ¿Quién eres tú? Ya lo ves, un hombre. Te vi bailar desde la cubierta de mi barco y sentí curiosidad por conocerte. Pero como no agradeces mi visita, me vuelvo a barco otra vez. Qué susto me está. ¿Por qué no enciendes la luz? ¿De dónde vienes? De dar un paseo. ¿Mientes? ¿Has venido en coche? Está bien, miento. Ay, deberías agradecerme al menos la delicadeza de mentir. No sé por qué te pones así. Siempre con tus preguntas y luego acabas en una furia. Las cosas son como son. Y si quieres cambiarlas, ya sabes lo que te toca. Yo no aguanto más, estoy harto. Estoy harto, ¿me oyes? Sí, te oigo. No hace falta que grites tanto. Estoy aquí, no soy sorda. Cada santa noche lo mismo. Siempre la misma canción. Yo también estoy harta. Muy harta. No tienes vergüenza. Eres una... ¿Una qué? Dilo. Te gusta engañarme solo para fastidiar, ¿no? Yo no engaño a nadie. Sí. No. A mí estos trajes y este piso al que tanto te gusta venir me cuestan un dinero, ¿entiendes? Yo vivo de realidades, no de promesas. Así que ya lo sabes. Si no te gusta el plan, ahí tienes la puerta. Ahora te sentirás mejor, ¿no? Marisa. Marisa. Hermo. ¿Cómo te atreves? Como tú no habías consentido darme a Ophir como esposa, he venido a tomarla yo mismo. ¡Guardia! Mira, si piensas que te vas a llevar a Ophir, tendrás antes que matarme. Vamos, defiéndete, canalla. ¿Tienes miedo a batirte conmigo? No. Tengo miedo a matar. Eres joven. Tienes toda la vida ante ti para encontrar la tuya. No quiero mancharme con tu sangre inocente. ¡Te mataré entonces! ¡No, tú! ¿Para qué? Aunque estuviera muerto, continuaría amándome. ¿Por qué dudas? ¿Qué esperas para mandar a tus soldados que le claven en las murallas? No se puede ir contra el destino, Fredor. Pero no debes sufrir semejante afrenta. Yo me ocuparé de defenderte. ¡Que te metes! ¡Guardia! ¡Si no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si no! ¡Terminad con esos canallas! ¡A la lámpara, los mercenarios! ¡Quieto! Eres tú precisamente que me ordena que le ponga la sangre. Tú que has combatido conmigo en Orozco. Tú, Tana, que me diste ánimo cuando estaba a punto de ceder ante el ataque de la caballería de Masinisa. ¿Quién eres? Dime tu nombre. Tanto me han cambiado el tiempo y el destierro. Gina. Tú eres Gina. Y yo iba a matarte. Tienes que hacerlo. Es un traidor. Prefiero morir. No puedo matarme con tal delito. Bajad las armas. Abrid paso a este héroe de Cartago. Vamos, Andrés, les haremos una demostración. Despídete de tus zapatos, Lina.
hombre de las cavernas. Asombroso. Sí, tiene buena profesora. Mamita, yo soy de un baile, a mí me gusta rabiar. Se baila con mucha guasa, no sé lo que a mí me pasa. Estás un poco cansada, no quieres ya más trabajar. Acuérdate de este ritmo, el cha-cha-cha del lunar. 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 Señora, ¿en qué puedo servirla? Solo he venido porque quiero recoger algo de la caja de seguridad. Ahora mismo la acompaño. Hace mucho tiempo que es cliente de nuestro banco. Desde ayer, cuando vine a alquilar la casa de que le hablaba. Siento mucho no haberla atendido yo personalmente. ¿Puede usted estar segura? Lamento. Con permiso. Estaba seguro de que no la conocía. Hace 5 años que soy director de este banco y conozco muy bien a casi todos los clientes. Llover, haga que abran la puerta a la señora. Enseguida, señor director. Probablemente es usted mi última cliente. Hoy la dirección general ha aceptado mi misión. Así que esta tarde dejo el banco y me voy a descansar al extranjero. ¿Eso no es tan triste? Pues después de tanto tiempo, es lógico. ¿Sabe que es una extraña coincidencia? ¿Qué? Hace 5 años, cuando dejé la banca de Zurich, mi último cliente fue una señora elegante y permítame, tan bella como usted. De todas maneras, gracias por la elección. Mi banco le traerá suerte. ¡Párate la pila, que como tiene hierro te quitará la hemorragia! Vaya un canil. Espere, buen hombre. Tome, cuádrese con eso. Hágame caso, ¿eh? Gracias. ¿Quién le dio esa receta, la prueba? No me la miente, don Abel. Esto es cosa mía. Llevo haciéndolo más de 20 años y aún no se me ha muerto nadie. No, yo soy muy bueno con usted. Me dijo Mingo que estaba aquí la llave de la casa de mi abuelo. Me gustaría muchísimo ir a verla por dentro. ¿Por dentro? Te acompañaré hasta la puerta. Pero dentro no seré yo quien pase. ¿Pero por qué? ¿Qué ocurre? Usted no lo creerá porque no es de aquí. Pero esa casa está embrujada. Unos vieron una luz pararse en el techo. Otros oyeron un ruido a eso de la medianoche. Y yo mismo, un día de niebla, al pasar cerca, oí como si me llamaran. Damasio, Damasio. Alucinaciones, amigo Damasio. Voy a creer que tiene miedo. Damasio el herrero es tan valiente como el que más. Ahora, tratándose de muertos. Ellos no vuelven, aunque alguno fuera tan decidido como el abuelo Santiago. Ande, traiga la llave, que ahora es cuando tengo verdadera curiosidad. Vamos allá. Esta es la casa de su abuelo. La última reforma la hizo Santiago de Caborno hace muchos años. No aguantará otro invierno sin que se hunda el techo. Vamos adentro. ¿Qué? ¿No se te va a entrar conmigo? Usted primero.
Nena, ¿qué has hecho, criatura? ¿Qué te ha pasado? Contéstame. Habla, muchacha, habla. ¿Qué has hecho? ¿Qué? Vamos. ¿Qué? ¿Quieres ver a Pablo? ¿Verdad, María Elena? Resumiendo un poco este paseo por la obra de José Suárez y lo que es el contenido del libro, yo creo que mi conclusión, desde luego, es que José Suárez fue un gran actor, fue una estrella importante en el cine español de los años 50 y 60, por lo menos. ¿Y por qué digo eso? Pues porque hay varios hechos que lo prueban bastante categóricamente. Hizo 64 películas, que no es poca cosa. Ganó varios premios importantes, fue mejor actor en el Festival de San Sebastián por La Boda, una de sus películas, en 1964. Fue también mejor actor, ganó el premio del Sindicato de Críticos Cinematográficos, que era como los Goya de la época. Estuvo a punto de ganar el premio mejor actor del Festival de Venecia por esta película, El Desafío, de la cual la habéis visto un trozo. No la ganó porque no podían dársela, descubrieron a última hora que había una regla en el reglamento que impedía dársela a alguien que había sido doblado en su interpretación. En fin, trabajó con grandes directores españoles, Juan Antonio Bardem y muchos otros, con todos los actores españoles importantes de la época, absolutamente todos, y tuvo una carrera también importante fuera de España, cuando eso era una cosa muy rara todavía, sobre todo en Italia. En Italia lo adoptaron como un galán para el fin aquel más sofisticado que tenían en el país. Hizo películas con Francesco Rossi, con Luigi Zampa, con gente importante, con actores muy importantes, con Claudia Cardinale, habéis visto aquí un pedazo, con Rossini Schiaffino, muchos, Franco Negro, muchos otros. Fue importante también en México, tuvo muchísimo éxito allí, hizo películas
con las actrices más importantes, Silvia Pinal, que era la musa de Luis Buñuel, con Dolores del Río, que era la mayor de todas, una gran estrella de cine mexicano y de Hollywood en sus días. En definitiva, hay un recorrido ahí hasta llegar, o empezando, podríamos decir, con Calle Mayor, que es de Juan Antonio Bardem, en donde tiene el papel protagonista, que es una de las mejores películas sin duda de todo el cine español y una película importante a escala mundial, yo diría también. Entonces la cuestión que se plantea es por qué yo le he puesto el subtítulo de que José Suárez fue el galán que pudo reinar, dándole una connotación así un poco condicional, un poco negativa, da la impresión de que pudo haber hecho más, pudo haber sido más de lo que fue. Creo que eso es verdad. Fue un actor muy importante, que yo, desde luego, para mí, uno de los descubrimientos haciendo la documentación para el libro es, entrando en las hemerotecas, la cantidad de información que hay sobre José Suárez, lo bien que lo trataba la crítica en todos los periódicos, en las revistas especializadas, que había muchas, porque el cine entonces era una cosa muy importante, era gran entretenimiento nacional e internacional, y aparecía mucho, era un personaje muy notorio y con mucha visibilidad. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué llegó un momento en su carrera a partir de los finales de los 60, inicio de los 70, en donde bajó su popularidad y ya interviene en papeles mucho más secundarios y de menos importancia? Y sobre todo, ¿por qué después ha llegado al nivel de olvido en que se le ha tenido durante los últimos 40 años? Se murió hace casi 40 años y realmente pasó al olvido muy rápido. Mucho más rápido de lo que es normal. Es bastante normal que en el caso de artistas de todo tipo, de gente de cine, hay un periodo en donde la gente pues se olvida de quién fueron, ¿no? En el caso de José Suárez creo que fue muy rápido y demasiado intenso. ¿Por qué? Yo doy algunas hipótesis aquí en mi libro. La primera de todas es que posiblemente porque se anticipó a su tiempo. Yo creo, no sé la impresión que vosotros tenéis, después de ver las imágenes, yo creo que la imagen de José Suárez tenía poco que ver con la imagen de los actores del cine español de la época que le tocó vivir. Al principio todavía pues, se hacían en España películas románticas o de folletinescas, con galanes y tal, pero después, a medida que se fue abriendo el cine a la censura, donde los cineastas empezaron a intentar hacer cine más próximo de la realidad, reflejar más la realidad de la gente, de los españoles del día a día, José Suárez, desde luego, no tenía nada que ver con la imagen del español medio de los años 50 o de los años 60. Esos eran pues Alfredo Landa o José Luis López Vázquez o actores de este tipo. Yo creo que José Suárez, de alguna forma, fue demasiado galán, demasiado guapo, demasiado pronto. Podría, a lo mejor, tener mucha mejor chance en el cine español de ahora o incluso en su día en Hollywood, donde estuvo a punto de... Bueno, trabajó una película con producción de Hollywood y posiblemente hubiera podido tener mucha más cancha porque tenía más el tipo, de aquel tipo de actor que del cine español, ¿no? Eso sería un factor. Otro factor es porque sobre todo, que condicionó después mucho el final de su carrera y el olvido, digamos, en el que ha estado sumido, es que era franquista, eran sus ideas, era muy de derechas, tiene un histórico en su juventud. La verdad que es entre los 18 y los 23 años pues fue de Falange, participó en la Guerra de España, un periodo brevísimo, se alistó en la Legión, después fue voluntario con la División Azul a Rusia. Es toda una epopeya, una aventura vital que acabó pues, a los 23 años. Pero digamos que esa imagen de actor franquista ya nunca se la puedo quitar. Y eso llegó un momento en donde
afectó a la idea que el mundo acabó teniendo de él. El ser tan afín al régimen, paradójicamente, creo que no le ayudó mucho en su carrera, porque en la época, incluso en pleno franquismo, la gente del cine no era franquista, era más bien de opositores al régimen. No era especialmente beneficioso ser franquista, porque la gente se llevaba todo allí muy bien, de todas las tendencias, pero había poquísimos que fueran afines al régimen. Y al régimen, de hecho, yo creo que se aprovechó de esa circunstancia de José Suárez, de presentarlo siempre, ponerle medallas y tal, y presentarlo como actor franquista, porque era de los pocos que tenía. Pero repito que eso creo que al final le perjudicó en la memoria histórica, digamos, que ha quedado de él. Otro factor también que creo que explica bastante el relativo abandono y el relativo olvido es que no cultivó mucho el teatro y sobre todo la televisión. No apostó por ninguno de los dos, y eso es importante porque hasta hoy la gente del cine, en su gran mayoría, pues sobre todo en aquella época, venía del teatro. La gente del teatro, José Suárez, de alguna forma era un intruso en ese mundo. Él era un ferroviario, trabajaba en el tren vasco-asturiano en Asturias. De alguna forma no era de aquel mundillo, y eso al final, pues de una forma u otra, pues se paga a la hora de decidir quién hace qué películas, ¿no? No hizo teatro, la televisión también, pues le pareció que pagaban poco y demás, y era verdad, pero pagaban poco, pero daban muchísima notoriedad. Y hay muchísimos casos de actores que, sobre todo en la época difícil, que es cuando pasan de la época de galán, digamos, a la época de actor que hace personajes más maduros y demás, que es una transición que mucha gente tiene dificultades en hacer. En esa época, pues la televisión a mucha gente le salvó la vida, ¿no? Incluso de los grandísimos, como Paco Raval o Fernando Fernán Gómez. José Suárez hizo poquísimo en televisión. El último factor de todos es que se murió muy joven. Se murió con 61 años, pero además con 56 ya le dio un ictus que lo dejó prácticamente imposibilitado, que solo hizo una película muy breve después. Lo dejó inhabilitado realmente para el cine, pero intentó volver y tal, pero ya no pudo más, a los 56 años. Solo para daros una idea que creo que es bastante significativa, José Suárez era prácticamente coetáneo del otro gran galán asturiano. Asturias contribuyó con dos grandes galanes al cine español, José Suárez y don Arturo Fernández, que está todavía por ahí vivito y coleando. Con 90 años hace de galán en una comedia cerca de aquí, en el Teatro Calderón. Es una cosa increíble. Tenían una historia bastante paralela. Empezaron de familia humilde los dos, uno de Oviedo y otro de Gijón, y empezaron de nada, de cero, y se fueron abriendo camino. Lo que pasa que para la gente más joven, ahora a lo mejor es difícil de entender, pero en el tiempo que actuaron juntos, José Suárez era un poco mayor, tenía 10 años más que Arturo Fernández. En la época en que estaban en activo los dos, José Suárez era muchísimo más importante, pero además que no sin color, vamos, porque por los premios que tenía, las interpretaciones que habéis visto aquí, los actores y los directores con los que trabajó. Sin embargo, Arturo Fernández, pues eso, tenía una carrera mucho más longeva, ahí está todavía, y realmente se dio a conocer cuando, a nivel de masas, cuando ya era muy mayor, cuando ya tenía 60 o 70 años, gracias al teatro que siempre cultivó, y gracias a la televisión sobre todo. Hizo unas cuantas series ahí, haciendo básicamente de él mismo, que es lo que continúa haciendo todavía en el teatro. José Suárez no tuvo esa suerte, se murió mucho más joven, y no sabemos lo que hubiera podido ser. Yo creo que hubiera tenido potencial,
porque tiene buenas interpretaciones al final de su carrera, hubiera tenido buen potencial de ser un actor de carácter, como se les llama a los mayores, incluso un actor de comedias también, porque era muy versátil, tenía gran capacidad de hacer muchas cosas diferentes. Creo que habéis visto algunas muestras aquí. En definitiva, pues esta es la situación. Cayó en el ostracismo, se habló muy poco y espero que ahora se pueda hablar un poco más, porque estos olvidos, igual que la memoria histórica pues permanece, los olvidos pues no son eternos, ¿no? Se pueden reverter. El hecho de que estemos todos aquí viendo trozos de películas de José Suárez y escuchándome a mí, pues ya es sacarlo un poco del olvido, ¿no? Y también hay otros detalles. Yo creo que hay una cierta tendencia a reivindicar la figura no solo de José Suárez, sino de otra gente del cine de estos años, todos los años 50, que estaban muy desprestigiados, digamos, poco considerados, y ahora se consideran mucho más, y hay muchas películas de José Suárez que están, digamos, que están casi consideradas como películas de culto, algunas de las cuales habéis visto aquí, como Condenados, como las películas policíacas. Tiene 5 grandes películas policíacas, una A Tiro Limpio, que he visto aquí también, es una película que ahora se considera como muy importante. En fin, que hay algunos indicios de que puede haber una revisión de la obra de este hombre y vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Yo estoy ahí un poco comprometido también. El año próximo va a ser el centenario, el primer centenario, nació en septiembre de 1919, 2019 es el centenario, y bueno, ya estamos hablando con humanitarios, con alguna otra gente, para hacer alguna cosa, hacer algún ciclo aquí con la Filmoteca Nacional también, hacer algún ciclo de películas, en fin, que se hable un poquito más y bueno, a ver hasta dónde llegamos. Eso es todo, no quiero ocuparle más tiempo. Lo único que si queréis, alguien quiere hacer algún comentario, pues a disposición. Aquí estamos los tres. Y Arcadio, ¿sabes algo? ¿Por qué se metió en esto? ¿Cómo se formó? ¿Por qué se metió en el cine? Se metió por casualidad, porque bueno, participó en un casting, básicamente. Estaban buscando en la primera película que interpretó, que era Altar Mayor, que visteis, donde cantaba, justamente buscaban a alguien con buena presencia y que cantase canciones asturianas. Y él fue el que apareció allí y se metió. Era ferroviario, era funcionario, trabajador del ferrocarril, revisorio. Era revisor del Vasco Asturiano. De San Esteban a Oviedo. Sí, y de Oviedo a Collazo, que por eso sí, acabó en Moreda. La primera novia la tenía en Grau. Sí. Seguro que tenía muchas. Yo la he conocido y bastante. Entonces digamos que fue casi por casualidad, porque él pues, se debía considerar, pues sabía que era guapo, ¿no? Claro, y algún interés ya había manifestado por teatro, cosas de aficionados y tal, pero fue una casualidad. Y después le costó, estuvo otros 3 o 4 años donde le costó hacer la segunda y después ya comenzó y ya se quedó. Pero esa primera película fue un éxito y además fue un papel relevante para alguien que no tenía ninguna experiencia. Aprendió, para tu pregunta, aprendió haciéndolo, aprendió actuando. ¿Por qué escribiste este libro? Porque al final, un galán de los años 50, años 60, tú eras muy niño en esa época. No sé, ¿por qué te acercaste a este personaje? Pues, hombre, hay varios motivos. Uno, obvio, es porque vivía al lado de casa, era vecino de casa, ¿no? Entonces, yo era una idea que tenía de una persona pues, que era como de otro planeta, ¿no? Un tío tan grande, además estaba por allí, era muy campechano y tal, y era otra dimensión, ¿no? Una persona que andaba por el extranjero, que salía en el Ola, en las lecturas de este señor, eso era otro. Y eso es una imagen pues, fuerte que yo tenía desde pequeño y tal.
Y después porque después porque empecé a ver películas y empecé a verlo y me dio esta impresión de que tenía una imagen muy actual, o sea que ha envejecido él, la imagen de él y las películas en donde participó, muchas de ellas, también hay otras, claro, pero hay muchas que tienen una imagen actual, me llamó mucho la atención. Y después creo que por el tipo de vida y las ideas que tenía y tal, es una persona muy del siglo XX, de alguna manera, radical en sus ideas, como casi todo el mundo era, de un lado de otro. Participó en la Guerra de España, en la Segunda Guerra Mundial. Es una vida, digamos, que es muy representativa yo creo que es un personaje, el otro día estaba ahí hablando con una persona, un personaje muy del siglo XX. Que tiene interés por eso, ¿no? En conjunto, pues bueno, empezó a picar la curiosidad y a buscar información y demás. Ahí está. ¿Alguien más? ¿Alguien más anima? ¿Jesús quiere decir algo? No. Bueno, efectivamente aquí al principio se dijo que una imagen vale más que 1000 palabras. Y para mí la presentación ha sido magnífica, porque era imposible de palabra, tendríamos que estar aquí 3 horas para decir algo parecido a lo que nos han mostrado las imágenes. Entonces te felicito por la idea, porque has dicho mucho en muy pocas palabras. Bueno, pues enhorabuena. Y ahora pues vamos a disfrutar de un vino que nos invitan y seguimos hablando de José Suárez o de lo que nos apetezca. Gracias por venir. Thank you.